Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren súper bien y aquí estoy yo nuevamente con un mini tutorial. Esta vez quiero mostrarles cómo hice estas uñitas inspiradas en la serie de Arcane. Entonces voy a mostrarles un poquito del proceso. De hecho, no grabé, tanto como me gustaría por temas de espacio en mi teléfono, pero bueno, creo que lo básico está aquí. Voy a empezar aplicando los tips. En este caso ya tenía un poco de base coat en mi uña natural y estoy poniendo un poquito en el tip para luego pegarlo contra la uña. Aquí hay que hacer un poco de presión para que el gel se adhiera lo mejor que podemos y vamos a precurar de manera inmediata, ya que necesitamos que esto se seque lo más rápido posible. Aquí estaba usando mi lámpara pequeñita para hacer el precurado, sin embargo luego esto va a la lámpara por 60 segundos, ya que queremos que se adhieran lo mejor posible. Luego voy a poner un poco de top coat por detrás de estos tips. De esta manera no se mete agua o no sé, polvo o suciedad y ayuda a que nuestras uñitas se desprendan más fácil. Entonces esta parte también es súper importante. Otra cosa que realizo normalmente es hacer como un sellado de cutícula. En este caso, luego de haber limado, voy a aplicar un poco de este gel. Esto es rubber base. Digamos que en el borde del tip y al lado de la cutícula, de esta manera voy como a rellenar ese huequito que nos queda ahí y pues nada, para lograr precisamente como un acabado mucho más natural. Entonces bueno, eso es lo que vamos a hacer con todas nuestras uñitas. Luego de tener esa parte lista, lo que voy a hacer es limpiar mis uñitas muy bien con alcohol y voy a proceder a mostrarles cómo fue que realicé este color. Este color es la mezcla de hecho de un montón de geles que ustedes ya van a ver, así que vamos a empezar con la primera uñita. Esta uña tiene un acabado como moradito o un acabado lila, sin embargo vamos a empezar con un tono azul. Este es un gel que conseguí en AliExpress, sin embargo cualquier gel que sea como un ojo de gato azulito, como azul mar, les puede servir. Entonces aquí apliqué dos capas y estoy magnetizando. Para este efecto yo quería que las partículas magnéticas nos quedaran como en todo el centro. Y bueno, aquí pueden ver el morado. Este es como también un gel ojo de gato, pero con partículas mucho más gruesas. Así que estoy acomodándolo de manera que me quede en el centro. Vamos a magnetizar y a proceder con el siguiente gel. Aquí tenemos un gel de la marca Born Pretty. Este se llama Aurora's Cat Eye y tiene como un efecto azul o morado, azul y morado. Es muy sutil. De hecho, la cámara no le hace justicia, sin embargo, deja un efecto muy lindo. Es demasiado precioso, es muy sutil, pero bueno, siento que se ve mucho más en persona. Como ya sabemos, muchas veces la cámara no le hace justicia a estos geles que son tan lindos. Aquí estoy agregando un poco de este otro gel que también tiene tonos morados y azules y voy a magnetizar y llevarlo todo a la zona de la punta de la uña. Les cuento que yo había hecho un set ya inspirado en la serie de Arcane para una chica que me había pedido un set de uñas press-on y desde ahí quedé súper enamorada de hacer uno para mí y yo definitivamente lo quería. Así que bueno, estos geles me ayudaron un poco. Yo esperaba que fueran más potentes, más magnéticos, pero bueno, no importa. Para nuestra siguiente uña vamos a usar una capa de este gel. Este gel es como morado y azul. Vamos a desmagnetizar, solamente queremos como que nos dé un poquito de opacidad, ¿verdad? Para luego aplicar el gel azul. Este es el mismo que aplicamos en la uña anterior y vamos a poner nuevamente todos los brillitos, las partículas imantadas en el centro. Bueno, sí, así es que se puede. A veces jugar con estos imanes es un poquito más complejo, ¿verdad? De lo que nos gustaría. Pero bueno, creo que prueba y error ayudan un montón. Voy a aplicar este de la marca Born Pretty. Este también es como una aurora. Sin embargo es azulito, es muy lindo. Y voy a finalizar con flakes en el centro de esta uña para proceder con el siguiente paso. Y mientras tanto les cuento que hay un gel que podría hacer el trabajo de todo lo que yo hice en uno solo. Y es el gel de arándanos de la marca Born Pretty, porque ese gel es muy potente, es un efecto magnético súper potente y es azul y es morado al mismo tiempo, entonces ese sería perfecto, pero bueno, yo no lo tengo. De igual manera, si ustedes lo tienen y quieren recrear esto, esa sería una muy buena opción. Ahora lo que vamos a hacer es pasar el buffer por encima de todas nuestras uñas porque vamos a hacer un poquito de cromo aislado.
Para el cromo aislado voy a estar haciendo una mezcla con este Waving Gel, que es un gel espeso. Voy a estar poniendo un poco de gel negro y de top coat. Todo esto lo mezclo súper bien y así consigo como esa consistencia súper viscosa que me va a ayudar a dibujar las líneas o la membrana del hexcore, que es lo que vamos a hacer a continuación. Para ello, bueno, antes de ello vamos a limpiar las uñitas súper bien con alcohol. De esta manera vamos a retirar cualquier cosa que tengamos encima y nos vamos a garantizar una buena adherencia. Y ahora vamos a dibujar esa membrana que, bueno, que representa como el hexcore, la tecnología Hextech, por toda nuestra uñita, bueno, o en todas nuestras uñitas. En este caso quise hacerla como en el centro, entonces estoy haciendo unas líneas de manera que queden como al borde de la uña para en el centro hacer dichas bolitas como ustedes ya van a ver a continuación. Y nada, ese proceso puede ser tedioso, siempre es como mano alzada, ¿verdad? Dibujar, bueno, obviamente sería un dibujo muy fácil, pero bueno, ustedes me entienden, estos procesos a veces son como tediosos y siempre los haces con mucha calma porque quieres que queden perfectos. Pero bueno, como pueden ver, voy a hacer las bolitas en el centro y voy a proceder a mostrarles las otras uñitas. Siento que este gel me ayudó un montón, precisamente porque es un gel que nos está nivelando. Las otras uñas que yo hice anteriormente, las hice con una mezcla distinta. Esa mezcla solamente tenía top coat y el gel negro. Entonces como que el patrón se estaba moviendo y yo tenía que procurar inmediatamente. Así que poner un gel un poquito más grueso puede ayudar a que no se mueva nada de lo que hagamos y que obviamente como esas bolitas no se vayan cerrando o no se vayan expandiendo a medida que las hacemos. Bueno, aquí quise ponerla como al lado de la uña, la parte de arriba, y aquí voy a construir otra al lado de la cutícula. Literalmente, como pueden ver, son unas bolitas pegadas a las otras y bueno, vamos a rellenar como esos espacios para finalizar con el efecto cromado, que es lo que le va a traer como la vida a este set que se ve tan lindo. Ya estamos finalizando y quiero mostrarles como un poquito del proceso, de pronto más a detalle porque lo otro lo recorté mucho. Como pueden ver es una bolita, al lado tiene una bola más pequeña, encima otra bolita y bueno, así nos vamos construyendo esto poco a poco. La primera vez que yo vi estas uñas quedé encantada, quedé muy obsesionada y no sé, siento que hacen TikToks súper espectaculares sobre estas uñas con música de la serie y tú quedas como wow, esto es todo lo que yo quiero en la vida, son demasiado lindas. Nuestro último paso es aplicar el efecto cromado. Este es el mismo que estuve aplicando en mi set anterior, solamente que en dorado, que si no han visto ese video lo voy a dejar por aquí para que ustedes lo puedan ver al final. Estoy usando también un efecto en plateado en unas uñitas que quedaron muy lindas. Y bueno, aquí podemos ver las ventajas de matificar nuestra superficie, que nuestro efecto no se va a pegar del resto de la uña y el trabajo es súper sencillo. Yo quise darle una capa extra de este gel negro para tener un poquito más de dimensión en las uñas. Claro que esto es obviamente opcional, no es necesario. Pero bueno, vamos a traer de vuelta a la vida las uñitas con el top coat y básicamente eso sería todo por este set. Hemos llegado a mi parte favorita, que es la aplicación del top coat y nada, ver finalmente cómo quedó nuestro trabajo. Yo quedé enamorada de estas uñas, me encantaron, quedé muy orgullosa y muy satisfecha. Tenemos como este tono lila, este tono azul, ay no sé, siento que se ven muy lindas. Y bueno, eso sería esencialmente todo por el video. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Si tienen alguna duda o alguna inquietud, déjenla saber en los comentarios. No olviden suscribirse y dejar un like si les gustó el video. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao!